Déjame decirte en este momento que Dios te ama y que Dios tiene algo nuevo para ti, que no permitas que el enemigo te engañe diciéndote que esa es la salida. En Cristo hay poder y en Cristo hay victoria, cree en Él y serás salvo. Clama a Él y Él va a responder. En este momento clamamos, Señor, que tú seas quien obres en cada corazón, obra en cada necesidad y tú seas quien lleves una palabra viva y eficaz a cada corazón que parta como espada de dos filos y penetre hasta el alma. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo declaro en esta mañana, Padre eterno. Amén. Amén. Quiero dar gracias a Miriam Comce, que está conectada, a Blanca González, Ana Vizcaíno, que se tomaron el tiempo de acompañarme ahorita en esta mañana. Eh, Hoy Dios me dio una palabra que es interesante, es muy interesante. Eh, Me llamó mucho la atención cómo Dios me hizo ver esto. Gracias, sobrina. Gracias, Miriam. Este, y quiero hablar de un hombre que fue un hombre muy importante para el rey David. El rey David fue uno de los reyes, dice su palabra, que era conforme al corazón de Dios. Y este hombre que voy a hablar hoy es Joab, el general del rey David. Joab era un hombre intrépido, era un hombre muy inteligente, un estratega, pero era un hombre que se dejaba dominar también por su carácter, por su sed de hacer las cosas carnalmente. Él y Abisaí eran hombres muy diestros para la pelea, hombres que Dios puso en el camino de Abisaí, de David, para que Dios se asiera de ellos para tener grandes logros, ya que fueron hombres que le ayudaron a David en muchas batallas. Pero eran hombres muy impetuosos y hacían cosas muchas veces sin la autorización de David. Por eso, cuando David ya está dando las últimas instrucciones a Salomón, vemos que el rey David le dice a Salomón: Dios prometió que el trono de Israel será siempre ocupado por mis descendientes. Si ellos se portan bien y le son fieles, y se son completamente fieles. Así que pórtate bien para que Dios cumpla su promesa. Además, como tú bien sabes, el general Joab mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Estos dos eran generales del ejército de Israel, pero Joab los asesinó en tiempo de paz. Para vengar las muertes que hubo durante la guerra, luego me hizo responsable de ese doble crimen, pero él es culpable. Así que la decisión tuya, aunque yo te aconsejaría que no le dejes con vida mucho tiempo. Primera de Reyes 2, del 4 al 6. Vemos cómo el rey le da la instrucción a Salomón cuando ya está a punto de morir. Sabemos que David era un hombre, dice su palabra, conforme al corazón de Dios. Ya que David tomó muchas decisiones en las cuales cualquier persona eh, común hubiera actuado de manera violenta. Pero David era un hombre que tenía un corazón diferente. Cuando tuvo en sus manos para matar a Saúl y quitarle el trono, dijo: líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová. Cuando el hijo de Saúl se iba burlando de él por el hecho de que Absalón venía sobre de él, dijo también: no lo toquen, tal vez Dios lo puso para que me haga pasar y esta vergüenza. Muchas veces, cosas que pasó David, y puedo decir unas cuantas, David siempre clamaba a Dios y entendía que las cosas venían de Dios y esperaba que Dios tomara el control de estas mismas. Nunca tomó por sí mismo venganza, nunca tomó por sí mismo actuaciones en las cuales él tratara de hacer conforme a su coraje que él tenía. Inclusive cuando Abigail le ayuda llevándole el alimento y no yendo contra su esposo, le dice: me libraste de hacer un asesinato, porque David lo iba a hacer por coraje. Muchas gracias, Ana Vizcaíno. Dios la bendiga y la guarde. Y desde
el rey David, este, siempre tuvo esto. Sin embargo, Joab actuaba conforme sus impulsos. Joab actuaba conforme su coraje. Era muy importante y en el papel que él desarrollaba en el reino era muy importante, ya que era el general de David. Pero su coraje de él lo llevó a hacer cosas que él debió de haberse abstenido, ya que él tenía un lugar prominente para hacer ciertas cosas, pero no para tomar venganza por sí solo. Y Joab, como podemos ver, fue un hombre que ayudó mucho a David. Lo salvó de muchas cosas a David. Lo salvó cuando los amonitas atacaron al pueblo de Israel. Cuando ya estaba para tomar la ciudad, le dijo, rey, venga, ya está toda la ciudad, ya está todo listo, pero si yo la tomo va a ser la honra para mí. Y no, debe de ser para usted. Y hace que David salga del palacio y vaya y tome la ciudad para que la honra sea para David. Lo libra de Absalón, que se le reveló que era su propio hijo de David. Y lo libra del censo también. Cuando es el censo le dicen, no haga el censo, mi señor, esa va a ser una ofensa para Dios. Y David lo hace, pero él se va absteniendo porque sabe que es algo que a Dios no le agrada. Dios te bendiga, prima Araceli, que Dios los guarde. Un abrazo hasta Tucson. Y saludos a Hervé y a Nidia y a todos. Un abrazote. A Manuel, Carlos, a Claudia. Dios los bendiga. Y vemos que el rey David, que Joab, le ayuda mucho al rey David en muchas situaciones difíciles que pasa el rey. Joab es el que le hace el catalizador que viene a ayudarle al rey David a no cometer estos errores para que él pueda librar estas situaciones y salir adelante de ellas. Pero vemos que también Joab toma unas decisiones las cuales las toma por sí mismo en tiempo de paz, dice el rey David. Lo hizo en tiempo de paz. ¿Por qué? Porque después de haber pasado los conflictos, cuando estaba peleando el reino con Saúl y cuando ya habían llegado a una paz, Abner le da la espalda a Ifoset, hijo de Saúl, y se va a darle, a ponerse las órdenes de David y le dice que va a ser su general y que quiere él ya terminar con ese problema. Entonces, cuando se entera Joab va y busca a Abner. Y Abner lo recibe con recelo, pero esperando un saludo, algo cordial. Sin embargo, Joab saca su daga y se la clava y lo mata en venganza por la muerte de su hermano Asael cuando peleaban contra él y contra Saúl, contra los hijos de Saúl. Vemos que echó mano de su venganza, de lo que él no debía de echar. Él no estaba para vengar, él estaba para cumplir con los propósitos que el rey lo mandaba. También cuando Abner mata a Amasa, que era el general de Absalón. Y Amasa lo mata porque David, por todas estas que había hecho, Vero, muchas gracias, Vero Soriano, Dios te bendiga y te guarde, gracias por felicitarme. Cuando Amasa va y hace un pacto con el rey David para llevar la paz al país después de la revuelta con Absalón, David lo pone como general en lugar de Joab. Pero cuando Joab se entera, Joab va con Amasa y igual, como que va a platicar con él. Amasa con recelo va a hablar con él, pero ¿qué pasa? Joab lo mata inmediatamente. Entonces, por estas cuestiones que hizo Joab, aun cuando fue un general que ayudó a David, pero David en su corazón sabía que eso no estaba bien. Entonces David, por esas cuestiones fue que David rompe con Joab y cuando entrega el reino le dice por cuanto derramó sangre en tiempo de paz, y rompe con él. Y podemos ver también, el Señor me puso esto, y cómo podemos ver también cuando Jesús rompe con los fariseos. Porque Joab tomó vidas en tiempo que no había que tomarse. Hizo cosas
con hombres que ya estaban rendidos, que habían fallado, que se habían vuelto al rey y que habían hecho su pacto con el rey y ya estaban bien con el rey. Ya no había nada por qué perseguirlos, no había nada por qué dañarlos, no había nada por qué ir sobre de ellos. Sin embargo, Joab va y los mata. Y así muchos en este tiempo que estamos viviendo van sobre hombres que Dios ya restituyó, que Dios ya arregló, que Dios trabajó con ellos, que Dios hizo una obra en ellos real. Y muchas veces van y en lugar de ir a consolarlo o ayudarlo, van y le dan la estocada para matarlo. Así como Joab hizo con Abner y con Amasa. Muchas veces nosotros en nuestra propia creencia de que somos más santos, de que tenemos más capacidad, de que estamos bien, vamos y en lugar de ayudar al hermano le damos la estocada de muerte. Amigo, hermano mío, déjame decirte que Dios nos mandó a ayudar al hermano, ayudar al amigo. Por eso a los fariseos Jesús les dijo: fariseos y a los maestros de la ley, que mal les va a ir, hipócritas, ustedes le cierran la puerta al reino de Dios a los demás y ni entran ustedes ni dejan entrar a otros. Qué mal les va a ir, hipócritas, ustedes que van por todas partes tratando de ganar seguidor y cuando lo consiguen lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. Qué mal les va a ir, se supone que ustedes deben enseñar al pueblo a obedecer a Dios, pero ni ustedes mismos lo hacen. Enseñan que no se puede cumplir una promesa si se jura solo por el templo, pero que se debe cumplir esa promesa si se jura por el oro del templo. Ustedes no saben nada, son unos tontos. No se dan cuenta de que el templo es más importante que el oro y que el templo hace que el oro sea valioso ante Dios. Mateo 23 del 13 al 17. Aquí vemos cómo el Señor rompe con los fariseos por lo mismo, porque a la gente no le enseñaban a lo que era el verdadero camino hacia la salvación. Le enseñaban a andar haciendo cosas que no eran para salvación, sino para su propio beneficio de ellos y para beneficio de su causa y de sus vidas que estaban llevando ostentosas. Muchas veces sabemos, hermanos, que creemos que porque ya tenemos cierto estatus o logramos cierto lugar, nos creemos con la capacidad para decirle a otro hermano que no puede entrar ahí o que no puede accesar a esas cosas. Déjame decirte que dice la palabra del Señor que el más pequeño será más grande en el reino de los cielos. Y aquel que falló, pero que se humilló de corazón, que se puso en las manos del Señor de corazón, esa persona va a tener entrada en el reino de los cielos. Y déjame decirte que si tú actúas como Joab y haces lo que hizo Joab de darle la estocada, esa sangre caerá sobre tu cabeza e irás al lago de fuego y al lago de fuego donde van el diablo y sus ángeles, porque estás actuando en favor del diablo, no en favor de Dios. Dios no nos invita a que demos estocadas de muerte. Dios no nos invita a que matemos al que está humillado, al que se ha rendido, al que le ha pedido al Señor una nueva oportunidad, al que ha ido a buscar de Dios la llenura de su Espíritu Santo, al que ha venido con un corazón contrito a sentir la llenura del Espíritu Santo de nuevo. Dios nos invita a que nos rindamos delante de Él y pongamos delante de Él nuestras vidas, y que así como nos ponemos delante de Él, oremos e intercedamos por ese que cayó, por esa persona que falló, por ese hombre que ya no quiere venir a la iglesia. Hay que orar por él para que venga a la iglesia, pero no vayas y le digas ya no vayas, ya ni te conocemos porque no vas, porque te has andado allá, has andado acá. No importa dónde haya andado, no importa en el lodo que se haya revolcado, mientras haya vida y esperanza, ven a Cristo. Yo te vengo a decir que Cristo te ama y que si alguien te ha dado la estocada como Joab, nosotros te queremos dar el amor que Cristo dio cuando anduvo en el mundo, cuando anduvo aquí en la tierra. Dios amó, Dios dio amor, Dios no dio golpes. Por eso dio la parábola del hijo pródigo, por eso dio la palabra del buen samaritano, porque venimos a sanar, a restaurar, a levantar y a ir por el que estaba perdido, no a darle la estocada de muerte. El hermano del hijo pródigo llegó enojado porque le habían matado el becerro y porque le habían puesto vestido nuevo y porque habían hecho fiesta y porque le habían puesto su anillo.
muerto. Y le dijo el padre: ¿cómo crees que no voy a hacer fiesta si este hijo que estaba muerto ahora vive y está aquí? ¿Cómo no voy a hacer fiesta y me voy a gloriar porque está vivo? ¿Tú crees que Dios no se va a gloriar y no se va a alegrar porque tú volviste a sus pies, porque tú vuelves tu mirada a Cristo? Claro que Dios se va a alegrar. Dios se va a alegrar en los cielos por ver que un hijo que estaba alejado de él vuelve a su presencia y vuelve a buscar su rostro. No te dejes engañar por esa estocada que te fueron a dar. Haz a un lado a ese Joab, haz a un lado a ese hombre fariseo que te quiso decir que ya no tenías lugar, y busca a Cristo. Ve a los pies de Cristo. Ve a ese hombre que estaba en la cruz y miraba con ojos de amor como miró a Pedro después de que volvió, después de haberlo negado, y le dijo: oh Señor, yo te serviré. Y le dijo a Pedro: ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pero me amas. Pero sí, te amo. Pero seguro que me amas. Oh Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Tú bien lo sabes. ¿Por qué? Porque el Señor ama a todos nosotros. No importa lo que hayas hecho, no importa donde hayas sido. Si tú vienes a Cristo, Él te está esperando con los brazos abiertos. No hagas caso a los que te digan que ya no tienes lugar en la presencia del Señor. Busca a Cristo. No busques a los Joab, no busques a los fariseos, porque ellos te van a decir que ya no puedes venir al Señor, que no hay lugar para ti con el Señor. Déjame decirte que Cristo tiene cosas maravillosas para tu vida. Él te está esperando y Él quiere llenarte de cosas hermosas. Bendiciones, mi hermano Gilberto. Que Dios te bendiga y te guarde. Dios te pague. El Señor quiere que todos vengamos a sus pies. Amén, hermano Gilberto. El Señor da primeras, segundas, cuartas, quintas, séptimas, décimas. Tienes oportunidades mientras haya vida, amigo, hermano mío. No te dejes engañar por el enemigo. El Señor nos invita a que volvamos a sus pies y caminemos por sus veredas, que caminemos por sus caminos, que busquemos la gloria del Señor. En este tiempo hay muchos hombres que se sienten ungidos, muchas personas que se sienten que ya no hay nada que los pueda derribar y critican al que ha caído, al que se ha levantado. Pero déjame decirte que Dios te ama y que Dios quiere que te levantes. No importa cuánto te critiquen, no importa que ese Joab venga y te quiera dar esa puñalada. Recuerda que Cristo murió por ti en la cruz y derramó su sangre preciosa para limpiarte de toda maldad y de todo pecado. El Señor es amplio en misericordia. Abner ya se había arrepentido. Abner había llegado con el rey y se había humillado y le había dicho: oh rey, consolidaré tu reino. Abner conocía todas las tribus, conocía todos los rincones de Israel, sabía todos los recovecos y cómo armarle a David para que el reino se consolidara más rápido. David se alegró grandemente cuando miró que Abner había vuelto. ¿Cuántos hombres hay que se fueron de la iglesia y son hombres que tienen palabra de poder para sanar, para liberar, o que tienes un gran don de alabanza para honrar al Dios con tus alabanzas? Vuelve a Cristo. Él te está esperando y está esperando que vengas a rendirle esas cosas maravillosas que tienes para que el reino de Dios se consolide y crezca grandemente. Por eso nos dice el apóstol Pablo en Gálatas: hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones. Pero si no, debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Cada quien somos responsables de nuestras conductas. Nosotros no tenemos por qué humillarnos delante de ningún hombre.
Tú no tienes por qué ir a humillarte delante de nadie. Del único que tienes que humillarte es delante del Señor Jesucristo. El único que puede decirte que estás mal y que puede corregirte es la sagrada palabra de Cristo, que es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Muchos dicen: Dios nunca me ha hablado. Pues ponte a leer la palabra de Dios y verás que leyendo la palabra de Dios, Dios te va a hablar todos los días, porque en la palabra del Señor Jesucristo ahí está la palabra viva, la cual nos guía y nos lleva por los caminos y senderos que Cristo quiere. Si quieres volver a la senda antigua, lee la palabra del Señor, la cual te guiará por los caminos de verdad, porque la única manera de seguir al Señor es guiándote por la palabra de Dios y creyendo lo que dice su palabra. La palabra del Señor es lo más importante que nos han dejado, porque es viva. Dice que todo pasará, pero su palabra jamás pasará. La palabra del Señor permanecerá siempre viva y siempre estará presente, desde el principio hasta el fin. Quiero concluir este día, amigos míos, hermanos míos, con esta reflexión. No te dejes engañar por esa persona que viene y te quiere decir que tú ya no eres digno. Por ese Joab que muchas veces viene a quererte dar un navajazo y clavarte ese puñal hasta el corazón. Y muchas veces hay puñaladas que llegan hasta el corazón. Y hago este énfasis porque hay palabras que hieren, como dice la palabra del Señor. No daña lo que entra a nuestra boca, sino que daña lo que sale de ella. Porque muchas veces le decimos a alguien cosas que dañan su alma hasta lo más profundo, y eso nunca se quita. Si vas a dar una palabra, da una palabra de amor, da una palabra de aliento, da una palabra de ánimo para que alguien se levante. No le des una palabra que sea una estocada la cual mate el alma y el corazón de las personas. Hagamos del amor de Cristo una realidad, haciéndolo, viviéndolo en nuestras vidas, viviéndolo ayudando al prójimo, dándole al hermano palabras de aliento para que se levante en la adversidad y en la dificultad, dándole a las personas ánimo para que no se dejen caer y que no se dejen vencer por el enemigo. Recordemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el enemigo nomás anda como león, porque el verdadero león de Judá es el que habita en medio de su pueblo y nos da la fuerza para vencer al enemigo. No hay nada más importante que tú vayas y restaures a alguien y le digas que Cristo lo ama y que Él quiere verlo en sus filas. Porque queremos que estés con nosotros cuando entremos en la iglesia triunfante. Queremos que nos acompañes ahorita a estar en la iglesia marchante, para que cuando lleguemos allá y vayamos en la iglesia triunfante, tú también vayas cantando allá en la gloria con nosotros coros y alabanzas al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que habita en el trono allá en los cielos. Quiero darles las gracias a los que se tomaron el tiempo de acompañarme este día. Claudia, Dios te bendiga y te guarde. Un abrazo. Y quiero decirles que Cristo los ama y que espero que esta semana que viene sea de bendición para sus vidas. Espero que nos podamos ver la semana que entra. Espero me acompañen. Y quiero decirles que los amo en el amor de Cristo y deseo de todo corazón que no dejes en saco roto estas palabras que Dios me ha dado. Créeme que el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dio esta palabra. Esta palabra el Señor me dijo que se las diera, y así como es de edificación para ustedes, es de edificación para mí. Dios dice que Él odia al soberbio. El Señor no ama al soberbio.
El Señor ama al humilde de corazón. Dejemos la soberbia de lado y humíllate a Cristo. Deja de pensar que eres salvo porque haces cosas. Deja de pensar que eres salvo porque hiciste algo que nadie hace. Eres salvo por la gracia de Cristo que murió por ti en la cruz, como yo, como todos. No hay nada que nos haga especial a nadie. Lo único que hay diferente en cada quien es la entrega que tengas para Cristo. Si tú quieres que Dios te use, ponte en las manos del Señor y Dios te va a usar. Créeme que me usó a mí, que si Dios usó un asna para que le hablara a Balaam, que no nos use a nosotros. Yo no soy nadie. Soy, yo creo, el más pequeño de mis hijos, de mis hermanos en la casa de mi padre. Inclusive me considero el menos inteligente, pero Dios da gracia y Dios es el que suple las imperfecciones y lo que te falte, Dios te lo va a poner. No te sientas que no eres nadie. No te sientas que no puedes. Dios se fortalece en tu debilidad. Y en mi debilidad y en la debilidad de todos dice que Él es de nosotros. Así le dijo a Pablo, yo me fortalezco en las debilidades. Bendecido día, que el Señor los guarde y los bendiga a todos y que tengan bonita semana. Nos vemos próximo sábado. Dios los guarde. Se busca un